Hola, buenas tardes, hermanos, que el Señor os esté bendiciendo mucho. Me alegro de saludaros y, bueno, espero que todo esté yendo lo mejor posible en esta situación, en estas circunstancias tan complejas que estamos teniendo. Hoy tenemos el estudio de Filemón, como siempre. Hoy nos toca hablar sobre la esclavitud. Estuvimos hablando el otro día sobre los versículos 15 al 17 y ahí habla sobre Onésimo siendo el esclavo de Filemón. Entonces, aunque sea un tema anexo, vamos a tratarlo, vamos a ver un poco el tema de la esclavitud en la Biblia, ¿vale? Y eso es importante porque también vamos a ver cómo la palabra de Dios pues, genera un contraste con la cultura. Quería comentaros que voy a intentar hacer un estudio muy a nivel de una imagen general, un vuelo de pájaros, algo que no va a ser muy profundo, pero voy a hacerlo rápido, ¿vale? Me gustaría daros una buena imagen general, pero como vais a ver voy a ir bastante rápido para intentar decir las cosas que son importantes. Y si alguno de vosotros no ha entendido o necesita ver las referencias, estudiarlo más a fondo, pues lo bueno es que esto es un vídeo y está grabado, entonces podéis volver a las partes que queráis en el momento en el que deseéis. Así que por esa razón voy a ir un poquito más rapidito, con mayor celeridad, para poder dar esa imagen general que os quiero dejar de una manera clara y que se quede bien. Así que, nada, sin más dilación, vamos para allá. Recordad que tenéis aquí el librito, por favor, usadlo y hacer vuestras notas, vuestros esquemas y vuestras cosas para que podáis sacarle beneficio al estudio de Filemón. Así que vamos allá, directamente. ¿Cómo se trata el tema de la esclavitud en la Biblia? Y esto viene debido al versículo en Filemón 16, del cual estuvimos hablando la semana pasada, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Onésimo siendo el esclavo de Filemón. Así que vamos a ver un poco cómo la palabra de Dios trata el tema de la esclavitud. Y tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes, ¿vale? El tema de la esclavitud en la Biblia se trata de manera diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, ¿vale? Y os voy a explicar la razón principal por esto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que tenemos es a un pueblo, ¿vale? Físico, étnico, con un estado político independiente, un estado teocrático, en el cual básicamente lo que Dios mandaba lo tenía que seguir todo el pueblo, ¿vale? Era un estado político, era un país. Entonces, en esa situación, Dios va a establecer ciertas normas, ciertas reglas, ciertas leyes, que son leyes, literalmente leyes civiles que todo el mundo tiene que cumplir, con respecto a la esclavitud. Y eso es muy interesante, porque ya que Dios tiene el poder político y lo ejerce de manera directa en el pueblo de Israel, pues Dios va a mostrar ciertas características y ciertos patrones en cómo tratar el tema de la esclavitud. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una situación muy diferente. No tenemos un país que sea teocrático, no tenemos una situación en la cual todo el mundo sea de una misma etnia, sino que tenemos una iglesia, que es una entidad espiritual. Tenemos la iglesia que no está regida a un contexto geográfico, a un territorio, como lo estaba el pueblo de Israel, no está regida por un gobierno político determinado, como el pueblo de Israel estaba. Entonces, el Nuevo Testamento y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús entran en un momento en el cual la esclavitud es completa, hay muchísima esclavitud en el Imperio Romano en el primer siglo, ahora hablaremos de esto un poco más adelante, pero quiero que veáis bien la diferencia. El tema de la esclavitud en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se tratan de manera diferente porque las situaciones son diferentes, ¿vale? Vamos a ir directamente al tema de la esclavitud en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, aquí he puesto diferencias en la justificación de la esclavitud. Quiero explicar un poco eso. Hay diferencias con la esclavitud moderna, ¿vale? En la esclavitud en el Antiguo Testamento
no era tanto una esclavitud como, por ejemplo, podría haber sido la esclavitud de los africanos en Norteamérica en el siglo XIX y el siglo XX inclusive, sino y que era una relación de esclavos y los machacaban y trabajaban 15, 16 horas sin descanso y tal, sino que en el antiguo pacto el esclavo, aunque se usa esa palabra esclavo, se podría traducir mejor como siervo. Digamos, el concepto es más parecido a un siervo, a un sirviente, a un trabajador. Claro, no exactamente así porque hay varias diferencias culturales, pero es más parecido a lo que nosotros entendemos como un siervo que a lo que nosotros entendemos como un esclavo, ¿vale? Y eso es muy interesante. Entonces hay muchas diferencias entre nuestro concepto de esclavo, de ahora mismo, podríamos hablar de la esclavitud sexual que sufren muchísimas mujeres a lo largo del mundo, la trata de mujeres, que es algo espantoso. Podríamos hablar de la esclavitud, que también, de la esclavitud física, de niños, de hombres que trabajan sin cesar, pues a costa de señores que están explotándolos y que están lucrándose con eso, ¿no? Entonces, ese tipo de esclavitud no es comparable a la esclavitud que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿vale? Es una esclavitud completamente diferente. Por eso estoy hablando de que es más parecido a lo que entendemos como una persona que es un siervo. Y quiero que veáis todas estas diferencias. Hay diferencias muy importantes, muy interesantes, y quiero que las veamos aún sabiendo que esto fue escrito hace 3000 y pico años, ¿vale? Por Moisés. Pero fijaros digamos, lo avanzado que estaban en su época y los derechos que tenían los esclavos, siervos, podríamos llamarlo de nuevo, en el antiguo pacto. Así que la primera de esas diferencias es la diferencia en la justificación de la esclavitud, el beneficio del esclavo. Ahora mismo, en esta situación, cuando alguien es esclavo, básicamente la persona que lo posee es la posesión del dueño y el dueño se lucra con el esclavo y lo puede tratar de la manera que le dé la gana y todo eso. Entonces, la justificación de la esclavitud es algo egoísta. Yo me quiero lucrar con tu trabajo y que tú lo hagas gratis y que yo saque un beneficio de eso. Pero en el Antiguo Testamento no era tanto el beneficio del dueño la justificación para la esclavitud, sino que era más bien el beneficio del siervo. Y quiero que veáis Levítico 25, 35, 37 conmigo. Vais a ver que los versículos van a estar siempre aquí en pantalla para que podamos verlo todo de una manera más rápida. Dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, ¿veis? Un hermano, alguien de Israel que es pobre y que no puede mantenerse a sí mismo, tú lo sustentarás como un forastero o peregrino para que viva contigo, ¿vale? Para que viva contigo. Ya ahí tenemos el concepto de esclavo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés ni tus víveres a ganancia. Fijaros, el pueblo de Israel estaba obligado a tomar como siervos a aquellas personas del pueblo de Israel que eran pobres y que no podían mantenerse a sí mismos. Y no solo eso, sino que estaba prohibido por Dios que ellos le tomaran intereses. Es decir, que el siervo, esa persona pobre, tenía que pagar por lo que había recibido, eso es cierto, pero sin intereses. Eso vaya, no lo vemos ni hoy día con los bancos, ¿no? Es muy interesante esta situación en la cual el beneficiario, el principal beneficiario de la esclavitud, podríamos decir, aunque ya os digo que es más un servicio casero, un servicio completo, podríamos llamarlo. La importancia de este servicio es más el beneficio del esclavo y del siervo. ¿El señor no tenía ningún beneficio? Pues claro, también tenía a alguien a su cargo a quien podía mandar y a quien podía decir que hiciera diferentes tareas. Pero el principal beneficio lo tenía el siervo. Otra diferencia. Los esclavos, ahora mismo, en la situación en la cual estamos, o a lo largo de la historia, normalmente, el 95% de los casos han llegado a ser esclavos por opresión. Han llegado a ser esclavos porque un pueblo los ha conquistado o porque los han engañado, los han secuestrado y entonces alguien va y se aprovecha de ellos. Pero, fijaros lo interesante, el servicio o la esclavitud en el Antiguo Testamento es diferente.
Los esclavos llegaban a ser esclavos voluntariamente, como hemos dicho antes, eh, si alguien estaba en una situación económica muy pobre, pues podía venderse a sí mismo como esclavo, como siervo, ¿vale? Muy importante que reconozcamos que no es lo mismo la esclavitud de ahora que la esclavitud en ese momento. Fijaros este versículo. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrá en libertad. Y cuando lo liberte, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. El esclavo podía venderse a sí mismo. Era más bien un sistema económico, una forma de salir de su deuda. Pero muy interesante que el Señor, con el tema de la esclavitud, deja bien este principio claro, el versículo final. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y eso se repite un montón en el tema de la esclavitud en la Biblia. Es decir, tú tratas bien a los tuyos, tú tratas bien a los esclavos, tratas bien a tus siervos, porque tú fuiste siervo, porque tú fuiste esclavo y tú sufriste opresión. Pues ahora yo te he liberado y tú los tienes que tratar adecuadamente, con respeto, tienes que tratarlos bien. Y aquí en este caso incluso se les abastece de posesiones cuando el esclavo es liberado, ¿no? Me parece que tiene un contraste enorme con la situación actual o la situación histórica de la esclavitud en la tierra. No solamente los esclavos llegaban a ser esclavos voluntariamente, sino que si algunos querían, podían quedarse con su dueño para siempre. Se da esa posibilidad y algunos de ellos lo tomaban. Dice Deuteronomio 15, y sucederá que si él te dice, no me iré de tu lado porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomará una lezna y horadará su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre y lo mismo hará a tu sierva. Fijaros, dice, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, en el sentido económico también. Es interesante que la Biblia da la opción, o el antiguo pacto da la opción a aquellos que querían quedarse en la casa de su amo. ¿Por qué? Porque los amos tenían que tratarlos bien. Al final, siervo, en muchos de los casos, como que terminaba siendo parte de la familia. Y aquí tomaba un instrumento para hacer un agujero en la oreja y ya era su siervo para siempre. Y en vez de salir a los 6 años, pues se quedaba en casa con su señor, ¿no? Otras diferencias. Estaba prohibido comerciar con los esclavos, ¿vale? Normalmente una persona hoy en día se convierte en esclavo porque ha habido otra persona que la ha secuestrado, que ha comerciado con eso y que ha sacado un beneficio. No solamente ya el señor, sino el comerciante. Pero fijaos qué interesante que en el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, estaba literalmente prohibido el comercio de esclavos. Fueran esclavos hebreos o fueran esclavos de otras naciones. Fijaros, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Éxodo 21. Deuteronomio 24. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos, de los hijos de Israel, y él lo haya tratado con violencia y lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. El comercio de esclavos, a diferencia de hoy en día en muchos países, estaba estrictamente prohibido en el antiguo pacto. Tercer punto, diferencias en el trato con los esclavos. Fijaros que a los esclavos el Señor mandaba que, aunque podían tener ciertos castigos, pero se les tenía que tratar bien. Fijaros lo que dice Levítico 25 y Éxodo 21. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dios le daba valor a esos siervos, a esos esclavos, les daba un valor único, individuales como personas. Entonces, por el temor a Dios, no se podía tratar al esclavo con dureza. Lo tratará como a quien trabaja a jornal año por año, no se enseñoreará de él con severidad delante de sus ojos. Fijaros, Señor, sí, pero ser duro y tratarlo con severidad físicamente, psicológicamente, no se podía hacer. Estamos hablando de algo hace 3.500 años, que incluso hoy en muchas partes del mundo sería revolucionario. Y yo no estoy, en el antiguo pacto había cosas que había que mejorar y Cristo ya abolió el antiguo pacto y todo eso, pero dentro de un sistema, dentro de una situación en la cual los cananitas tenían un montón de esclavos, en Egipto había un montón de esclavos, el mismo Israel había sufrido 400 años de esclavitud,
me parece que, bueno, que Dios pone unas reglas que literalmente destrozan las reglas del juego que se habían usado hasta ahora. Genera un nuevo panorama, un nuevo marco en el cual tratar a los esclavos. Éxodo 21. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Y probablemente sería castigado con el lex talionis, que era básicamente el ojo por ojo y el diente diente por diente. Es decir, si alguno de ellos mataba a su esclavo, era muy probable que pudiera morir por eso. Muy diferente a lo que vemos hoy en día o lo que hemos visto a lo largo de la historia, que a los esclavos se les ha tratado como ha querido, se les ha pegado, se les ha abusado sexualmente, se les ha matado y nadie les ha tenido que dar explicaciones a nadie por eso. Diferencias en el trato a los esclavos podían ser libres si su señor lo maltrataba. Si alguno hiere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva y lo dañare, le dará la libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Imaginaos que tú le pegas a tu siervo y dices, bueno, es que me ha sacado un diente, ya me tiene que dar la libertad. Así que toda tu deuda económica y todo eso quedaba pagada y listo, era libre. A mí me parece que obviamente esto era una regla que intentaba prevenir el daño y el abuso físico, sexual y psicológico de los siervos de los señores hacia los siervos. Me parece que Dios estaba interesado en que la relación siervo-señor fuera buena, fuera estable, fuera de respeto, fuera de compromiso también, incluso podía llegar a ser incluso de amor, ¿no? Como hemos visto antes. Hay un par de diferencias también en cómo se liberan a los esclavos. Hoy en día un esclavo, o a lo largo de la historia, había muchísimas situaciones en las cuales el esclavo, cuando era esclavo, se quedaba como esclavo. Ha habido ciertas situaciones en el Imperio Romano en el cual se daban ciertas oportunidades de si eres muy obediente, si consigues tal suma, si consigues tantos objetivos, pues puedes comprar tu libertad, pero eran casos mínimos los esclavos que conseguían ser libres. No era lo común y en muchos de los casos a lo largo de la historia, pues el que ha sido esclavo, pues ha sido esclavo hasta que se ha muerto y ya está. Pero en este caso, fijaros, ¿cómo podían llegar a ser libres los esclavos? Pues si el señor lo maltrataba. Si su señor lo maltrataba, podían llegar a ser libres. Ya lo hemos visto. ¿Vale? Otra diferencia en la liberación de los esclavos. Los esclavos tenían que ser liberados al 7º año. Un versículo que hemos visto antes. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Si al 7º año lo pondrás en libertad. Y cuando lo libertes, interesante, no solamente lo dejas ahí y ya, sino cuando lo libertes no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. ¿Por qué? Mismo principio. Tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y el Señor tu Dios te redimió. Así que queremos tratar bien a los esclavos porque son personas individuales y porque vosotros habéis sufrido también de lo mismo. Así que no solamente le va a dar la libertad y su deuda va a estar pagada al final de los 6 años, al principio de los 7, sino que encima le vas a dar para que él pueda empezar una nueva vida también. Diferencia la liberación de los esclavos. Un esclavo o un familiar del esclavo podía pagar la deuda y dejarle libre. Fijaos Levítico 25, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia de extranjeros, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. ¿Vale? Muy interesante que no solamente podía ser libre por el maltrato de sus amos, no solamente podía ser libre o debía de ser libre a los 7 años, sino que también podía ser rescatado. Dice, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Muy interesante cómo daba esta opción en el sistema de servicio de esclavitud en el antiguo pacto, ¿no? Muy interesante también, no nos vamos a meter ahí, pero como Cristo también cumple esta parte del antiguo pacto en
nosotros mismos. Nosotros, siendo esclavos del pecado, no podíamos pagar el precio por nuestro rescate, pero Cristo viene como un pariente cercano, como un hermano, viene a rescatarnos y a sacarnos de la esclavitud. Así que fijaros que esto tiene más miga de lo que parece a simple vista. ¿Y qué podemos decir del Antiguo Testamento? Perdón, ¿qué podemos decir del Nuevo Testamento? Pues fijaos, en el Nuevo Testamento quiero haceros recordar que no estamos hablando de un sistema político judicial sobre un país en un territorio específico y sobre unas personas físicas y con una etnia concreta, sino que en el Antiguo Testamento estamos pensando en la Iglesia, en una entidad espiritual, en la cual hay personas de muy diferentes trasfondos que están localizados geográficamente en sitios completamente dispares. Y entonces la Iglesia entra en un contexto cultural en el cual la esclavitud era pues muy, muy común. De hecho, hay algunos estudios que dicen que hasta el 30-40% de las personas en el Imperio Romano podían llegar a ser esclavos. Hasta un tercio de las personas en el Imperio Romano eran esclavas. Entonces, los esclavos, la esclavitud, ya con más peso, la esclavitud, una esclavitud dura, una esclavitud en donde se abusaba de los esclavos, una esclavitud en donde pues podía haber ciertos beneficios legales. Algunos escritos históricos hablan de la posibilidad de, como hemos dicho antes, de algunos de los esclavos de redimirse a sí mismos, de poder alcanzar su libertad, pero eran casos bastante aislados. Básicamente el trato que se tenía al siervo o al esclavo, ahora podemos hablar más de un esclavo, en el sentido propio de la palabra. El trato que se le daba a un esclavo normalmente era malo o muy malo. Los abusos ocurrían siempre. Supuestamente, bajo la ley romana, los esclavos tenían ciertos derechos, no derechos, pero en el sentido de que no se les podía tratar totalmente como el amo quisiera, pero en la práctica hay varios historiadores que dicen que eso se pasaba, que eso no tenía ninguna relevancia. Así que estamos viendo cómo la Iglesia entra en un contexto cultural en el cual la esclavitud es ubicua, está en todo lugar, y hay cristianos que son creyentes que están siendo esclavos ahora mismo. Entonces, ¿cómo responde el Nuevo Testamento a eso? ¿Cómo responde Cristo y los apóstoles a esta situación? Pues fijaros, primero quiero decir esto de 1 Timoteo 9 al 10. La ley no fue instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina. Fijaros, esa palabra secuestradores que he marcado, algunas traducciones lo traducen como con los que trafican con esclavos, ¿vale? Gente que coge a otras personas, las vende y saca un beneficio de comercio de esclavos. ¿Qué es lo que está diciendo 1 Timoteo 1? Que aquellos que comercian con esclavos no entrarán en el reino de Dios. Son personas que no han sido creyentes y que están bajo el juicio de Dios. Entonces eso es muy interesante. El cristianismo, Cristo mismo está en contra del comercio de esclavos de manera clara. De hecho, tanto que dice que aquellos que lo practican no van a entrar en el reino de Dios. Fijaros, pero ahora, ¿cómo tratan los apóstoles el tema del siervo, del trato que tiene que tener el siervo hacia su Señor? Pues fijaros, una cosa increíble. Siervo, obedeced a vuestro amo en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Fijaros, siervos, obedeced a vuestros amos. Exhorta a Tito 2, exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Los apóstoles no eran ajenos al dolor de los esclavos, pero lo que ellos sí sabían es que el cambio en una relación entre los esclavos y su señor iban a venir primero porque el esclavo cambiara y que el esclavo fuera alguien que no fuera respondón, que pudiera trabajar bien, que pudiera trabajar en condiciones, se pudiera ganar el respeto de su amo. Y no solo eso, sino que aquí aquí el apóstol Pablo, enseñándole a Tito, habla de algo más. No es solamente ya que tú puedas pasarlo un poco mejor y tengas un mayor
beneficio de tu amo o mayor respeto de tu amo, sino que tú eres un enviado, un emisario de Dios, eres un ministro del Evangelio, aún siendo un esclavo, eres un ministro del Evangelio y debes mostrar amor a todos aquellos que lo merecen y principalmente en tu situación a tu amo. Y fijaos lo que dice Tito 2:10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo está pensando siempre cómo podemos ganar a los amos, cómo podemos ganar a los amos, cómo podemos ganar a la gente a nuestro alrededor, cómo pueden ser salvas. Pues una de las maneras era que los esclavos obedecieran, se sujetaran, no fueran respondones, no defraudaran, sino que fueran fieles a sus señores, que pudieran ser obedientes y pudieran realmente llevar bien la carga de esclavo, aunque fuera duro, ¿no? Seguimos en 1 de Pedro 2:18, con el mismo principio: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí criados, en 1 de Pedro 2:18, y en Efesios 6:5, y en Tito 2, ahí la palabra criado y siervo es doulos, que es esclavo. Se podría traducir mejor esa palabra como esclavo, ¿no? Entonces, aquí dice el apóstol Pedro: sujetaos a vuestros amos, no solamente a los que son buenos, porque habría muchos, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Volvemos a Tito 2, para que en todo adornéis la doctrina de Dios nuestro Salvador. Los apóstoles están buscando también la salvación del amo, una cosa que en otros contextos pues sería impensable, ¿no? El beneficio del amo por parte por medio del siervo. Fijaros, 1 Timoteo 6:1-2, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a su amo por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Volvemos otra vez al mismo concepto, para que Dios no sea blasfemado y para que la enseñanza de Cristo y su evangelio sea reconocida. Y los que tienen amos creyentes, y aquí vamos a, interesante, antes ha pasado como los siervos creyentes deben tratar a amos que no son creyentes, pero aquí habla de los siervos que son creyentes y los amos que son creyentes, ¿cómo debería ser la relación entre ellos? El versículo 2 dice algo muy interesante. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Así que el siervo creyente al amo creyente debe servirle bien. ¿Por qué? Porque son creyentes y son amados. Fijaros que son amados. Y no solamente son amados, son hermanos. Ya deja de haber tanta diferencia entre el amo y el señor. Ahora son hermanos, son amados, son creyentes, y aunque sigue habiendo una relación de dependencia, aunque el siervo sigue sirviendo a su señor, pero ahora ya hay una relación distinta. Ya hay una relación de hermandad. Fijaros lo que le dice el apóstol Pablo a los amos, diciendo: y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Si había un amo que era creyente, no podía empezar con las amenazas, no podía tratarlos de mala manera a los siervos, fueran creyentes o no creyentes. No podían hacerlo mal. ¿Por qué? Porque el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y para él no hay acepción de personas. Los amos sabían, si eran amos creyentes, los amos sabían que iban a ser juzgados por Dios y que Dios trataba a cada persona con valor individual. Así que no podían ser duros, no podían usar de amenazas, deberían tratarlo con respeto y con amor si es que fueran hermanos. Es muy interesante cómo Dios va en contra de la esclavitud, pero no dice literalmente vamos a eliminar todo el sistema de esclavitud, ¿no? Como pasó por ejemplo con Espartaco. Espartaco en el año 73, 72, pues generó una rebelión de esclavos muy, muy importante, de hasta 200.000 esclavos que se le unieron y lucharon contra el reino, y Espartaco al final fue muerto en batalla. Pero ¿sabéis lo que ocurrió después de una revuelta con los esclavos? Lo que ocurrió fue que los amos fueron mucho más duros con los esclavos que estaban ahí, porque decían, que ahora os queréis escapar y queréis que os traten bien y todo eso, pues ahora peor, ahora os vamos a oprimir más todavía. Pero el apóstol Pablo y el cristianismo, aunque está en contra de la esclavitud, en ese sentido, pero sabe que el cambio real en la esclavitud va a venir primero por un cambio interno, en donde el
siervo respeta al amo, el esclavo respeta al amo y el amo respeta al siervo. Y ese cambio interno, tanto en el amo como en el siervo, va a generar ese cambio cultural y social a largo plazo. Claro, no de un día para otro, y va a ser un proceso arduo y difícil, pero va a generar un cambio duradero y un cambio perpetuo. Fijaos lo que dice aquí 1 Corintios 7, 21, que es bastante más explícito. Fuiste llamado siendo esclavo, no procures, no te des cuidado, sigue siendo esclavo, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, ¿vale? El apóstol Pablo dice, sé fiel en lo que tú haces, pero obviamente si puedes ser libre, pues sé libre. Porque en el Señor fue llamado, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, es decir, en el Señor tenemos libertad. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así que fijaros cómo se intercambian estos papeles. Sí, tú que piensas que eres esclavo, realmente eres libre en Cristo. Y tú que piensas que eres libre, tú eres esclavo de Cristo. Y como amo deberías tener cuidado de tus esclavos. Pero fijaros una cosa interesante. Y esto va en contra de la esclavitud. Como sistema, bueno, histórico que hemos vivido en todo este tiempo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y que el principio general es voy en contra de la esclavitud, pero ahora que la iglesia entra en un sistema en el cual la esclavitud está totalmente pues, en boga, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos la situación? Pues no vamos a organizar una revuelta, no vamos a ir directamente en contra de eso, sino vamos a usar una estrategia mucho más sutil, que es cambiar el corazón de los esclavos y cambiar el corazón de los amos para que de poco a poco, de dentro, vaya surgiendo amor, vaya surgiendo respeto y vaya surgiendo una buena relación y que eso se propague y así la esclavitud puede dejar de ser tal. Fijaros lo que dice Filemón 16, que es el tema que tenemos hoy, ¿no? No ya como esclavos, sino como más que esclavos, como hermanos amados, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Esa es la relación que se quería llegar al final. Sí, siervo, sí, señor, pero hermanos, amados, que se tratan con respeto, con cariño y que llegan a ser incluso familia en el Señor. Fijaros, William Wilberforce, que sabéis que es un personaje que luchó muchísimo para abolir la esclavitud. Y alguno diría, bueno, ¿cómo puede ser que el Nuevo Testamento, ahondando instrucciones para permanecer siendo esclavo y todo eso, es decir, no está a favor de la esclavitud? Como hemos hablado antes, no. Lo que pasa es que la Iglesia entra en un contexto cultural con el cual tiene que lidiar con la esclavitud. Y la forma de cambiar ese contexto cultural, primero es dejando las bases teológicas claras de que somos ahora esclavos de Dios y no de los hombres, y segundo, a través del amor. Y entonces dando las bases para el cambio en la esclavitud. Fijaros lo que dice William Wilberforce: el Dios Todopoderoso ha puesto delante de mí dos tareas, la supresión del comercio de esclavos y la reforma de maneras, las formas cristianas, del cristianismo. ¿Pero esto por qué? Porque Dios le da valor individual a cada individuo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No hay ningún otro sistema, ni el ateísmo, ni el budismo, ni el taoísmo, ni las religiones panteístas, ni todo eso, no hay sistema, aparte del cristianismo, que le dé al individuo un valor intrínseco en el cual esa persona es merecedor de respeto, es merecedor de amor, es merecedor de derechos. La Declaración de los Derechos Humanos está basada en esta idea, que cada persona es alguien con derechos, es alguien que tiene valor intrínseco por el hecho de ser persona, no por lo que hace. Y esta idea viene de la Biblia, viene del cristianismo, viene ya incluso en el Génesis. Así que, hermanos, el Señor está en contra de la esclavitud. Los que intentaron abolir la esclavitud eran en su mayoría cristianos al principio o sacaron sus ideas de la Biblia. Por eso, no solamente se intentó cambiar desde dentro, sino que se dieron la esclavitud, sino que también se dieron las bases teológicas para que la esclavitud pudiera ser erradicada de manera completa. Fijaros que los países cristianos, los países influenciados por la Reforma, protestantes y por también la Iglesia Católica, bueno, en ese sentido pues ha hecho un bien, pero influenciados por la Biblia son los países que menos esclavitud tienen en comparación con aquellos que no están influenciados por el cristianismo.
Así que, bueno, hermano, esta es una idea general del tema de la esclavitud. Podríamos aquí hablar muchísimo más, hay muchos más detalles, pero he querido dejaros esto así de esta manera. Y pensando que Dios da un valor individual a cada persona y que Dios desea que las relaciones entre los trabajadores y los siervos y los amos sean buenas y sean adecuadas y eso pueda traer un cambio social a posteriori. Así que muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga muchísimo.